Bueno, buenas tardes, noches, ¿no? Ya casi de noche. Bienvenidos a todos, algunos ya nos conocemos, pero bueno, corresponde en la formalidad del inicio de la actividad, la presentación. Yo soy Bea Miranda, profesora de literatura, y desde el 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural, lo que el desafío y el placer ambas de ser la directora de la cátedra Alicia Goyen, así la traducimos quienes somos viejos docentes, a este lugar que sigue siendo un lugar de formación permanente para docentes, que era su objetivo original, y esta es una instancia que lo demuestra, como muchas otras, ustedes acceden a nuestra agenda. También hoy tiene el perfil de un centro cultural abierto a toda la ciudadanía, y por eso la Casa de Alicia, en esto de la metáfora, ¿no? Lo literal, porque era la Casa de Alicia, y lo metafórico, porque una casa es eso, es un lugar donde la gente se encuentra, es un lugar donde la gente se siente cómoda, se siente bien, se conoce, y a partir de que se conoce y comparte experiencias, construye proyectos. Así que esa es un poco la idea de este centro cultural, de este equipo que se conforma también con mi compañera de apoyo a la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, que es la encargada de la página web y de todo eso, que ustedes pichen por ahí porque realmente está bueno. Y bueno, hoy volvemos a tener una actividad vinculada con la inspección de literatura, que las compañeras también habitan la casa. Como yo le decía a Silvia, hay varios que tengo que dar la llave ya de acá, ¿verdad? Entren, vamos, salgan, porque esa es la idea. Y para quienes es la primera vez que vienen, como siempre decimos, que no sea la última. Y de hecho, viene pasando, ¿no? La gente viene y vuelve, o no, de ignorar. Bien, a mí me gustaría muchísimo que dejar ahora a las compañeras de profesoras de la inspección, tanto a Jennifer como a María José, cualquiera de las dos, la presentación de Silvia, que Silvia también ya está de la casa, porque ya estuvo acá en esta semana en una charla preciosa dentro de uno de los talleres literarios, que es el taller Las Otras, ¿verdad? Y hoy está participando de este ciclo, que es un ciclo generado en la Casa de Alicia, que empezó a fines del año pasado y tuvo otra instancia por eso este año, y ahora tuvimos así como la redondez maravillosa de esta visita de Silvia, que es mujeres que hablan sobre mujeres en la Casa de Alicia. Nuestra idea es que en este lugar, si ustedes leyeron la ficha, lo habrán encontrado, que es ni más ni menos que la casa de una de las primeras feministas de este país, que genera un proyecto en favor de la mujer, ¿no? Uruguaya, de la formación intelectual, se crucen los discursos de las mujeres uruguayas y de las mujeres latinoamericanas, ¿verdad? En este caso, ni más ni menos, ¿verdad?, que las escritoras centroamericanas, de las que, como decíamos con Majo, existirá, ¿acaso será? Bueno, así que Muy bienvenidos, muchas gracias por venir. Algún ejemplar, ejemplaras y ejemplaros. Bueno, como están, bienvenidos, y nada, por Jennifer estamos muy contentas también de que estemos compartiendo, algunos son colegas, otros no, pero en fin, todos interesados por la temática que Silvia, tan generosa en su saber, como suele ser la gente humilde, ¿no? Viene, lo brinda. Alguno de ustedes estuvo ayer en el IPA, ¿no? Sí, pero algunas sí. Y bueno, tal vez pueden decir que ¿qué les dejó la charla del IPA, o alguna opinión o algo? Ella estuvo con otra temática didáctica de la mitología aplicada a problemas contemporáneos. Entonces, bastantes herramientas en lo que tiene que ver con que yo no me imaginaba que un cuento mitológico, como se le llame, lo podemos utilizar hoy en la realidad para dar ejemplos de cosas reales que pasan hoy. Es un muy buen material para trabajar en clase, porque a los gurises les gusta mucho trabajar con lo que tiene que ver con monstruos o con dioses y todo eso, y se entretienen mucho, la clase se pone dinámica y hay mucho material ahí para trabajar, y a mí me encantó la charla. Reincidente. Sí. Nosotras y nosotros
Teresa tiene esa facilidad. Eso fue lo que nos empezó a motivar, ¿no? De no pararnos en ese rol, en esa estatua y empezar como a generar otro tipo de empatía. Y bueno, todos los ejemplos ya tenemos en Instagram, lo basamos en el grupo, tenemos todas las fotos, tenemos un montón de ideas y bueno, fue lo que nos dio todas las ganas de generar. Gracias a vos. Bueno, y nosotros no hablamos mal, la dejamos a la protagonista, simplemente decir que ella es una amiga. Silvia es filóloga, ¿no? de formación inicial, tiene una maestría en educación, ¿qué más, Silvia? Porque ya me olvido, y otras cosas. Y tiene mamá de Eva. Sí, soy mamá y esposa y amiga y compañera y ahora servidora de ustedes para las veces que quieran compartir conmigo conocimiento, que eso es para lo que estamos. Bueno, como decía, suena como que soy muchas cosas, pero en realidad lo que pasa es que mi mente es muy dispersa, entonces no logro, ¿verdad? Como encuentro algo y una cosa que encuentro me gusta más que la otra, y entonces, ¿qué te gusta? Me gusta todo. Y sobre todo me gusta eso, ¿verdad? Desde que nos encontremos, que podamos intercambiar cosas que no sabemos o que sabemos poco, que escuchamos y no le dimos más profundización. Y hoy yo, desde mi país, que está muy lejos, que es Costa Rica, que no es Puerto Rico, y que no es una isla, es una jungla amazónica como la de Jurassic Park, desde mi país vengo a presentarles un grupo de mujeres que escriben, que han escrito, que han dejado su huella en la historia, pero que muchas veces ni siquiera nosotros mismos, centroamericanos o costarricenses, las notamos o no hemos querido notarlas, que ahí va a haber también un problema serio que no es específico de Costa Rica ni de Centroamérica, sino que vemos que también trasciende fronteras, ¿verdad? Entonces, a este encuentro, porque ya lo de conferencia, ya vieron ayer que tengo que haber decepcionado a algunas personas, que no puedo estar yo ahí nada más tirando, ¿verdad?, conocimiento según yo, sino que en este encuentro que tenemos, yo quise darle un nombre, ¿verdad?, que es Trazos y Huellas de la literatura centroamericana escrita por mujeres, porque también eso me da una cosa de que hemos ido despacio, ¿verdad?, de que hemos ido trazando un camino que muchos no conocen y muchos no conocemos desde nuestra propia identidad centroamericana, y que muchas veces incluso cuando se le presenta este tipo de información a muchachos y muchachas costarricenses, ni siquiera tienen idea, porque ha habido como una edición muy grande de la historia centroamericana y tenemos una visión muy fragmentada, ¿verdad? O sea, incluso nosotros mismos, quiero decir, Suramérica, México y para arriba, ¿verdad? Pero no, o sea, Centroamérica, ¿qué es? ¿Verdad? Porque es un territorio muy chiquito, con países pequeñitos, ¿verdad? Y que muchas veces nos saltan para muchas cosas, o sea, no somos importantes, pero para otras sí, ¿verdad? Porque como decía Pablo Neruda, ¿no?, la cintura de América, y es una cintura que a mí esa metáfora me toca muy fuerte, porque ¿qué no pasa en la cintura de una mujer, ¿verdad? O en la cintura de una persona que muchas veces ha sido vulnerada, que ha sido agredida, violada, ¿verdad? Bueno, esa es la Centroamérica un poco de la que vengo a hablarles y cómo está vinculada con la escritura. Entonces, bueno, estos trazos y estas huellas, no crean que siempre las hemos tenido presentes, ni siquiera en nuestro currículo escolar o de secundaria. Yo por muchos años fui profesora de secundaria, ahora mismo solamente estoy en la universidad, en humanidades, bueno, allá es un poco distinto, ya Majo me explicó, allá es un poco distinto, los cursos integrados de humanidades
los tiene que llevar cualquier persona, aunque quiera dedicarse a ser astronauta o astrofísico, tiene que pasar por humanidades, que está dividido en 4 áreas, que son ciencia y tecnología, ciencias sociales, filosofía y letras y arte. Por supuesto, las últimas 2 son las que a mí me emocionan más. Las otras hacen un muy buen trabajo, muy bonito, pero más bonito filosofía y arte, filosofía y letras y arte. Entonces, desde ahí hay cursos de diferentes temáticas que los muchachos y las muchachas escogen. Uno de ellos es escritoras centroamericanas del siglo XXI. Y cuando a mí me dan ese curso, que no lo creé yo, como sí creen de mitología, ¿verdad? Es muy extraño porque te dan en las manos algo que tampoco conoces. Y yo me di cuenta que yo había terminado mi formación en la maestría en literatura latinoamericana y cuánto sabía, o más bien cuánto no sabía de Centroamérica. Claro, o sea, habíamos pasado por Latinoamérica y curiosamente cuando hablábamos de literatura centroamericana, pues ahí estaba Miguel Ángel Asturias salvando la vida de Centroamérica. Es como literatura centroamericana, Asturias, claro. ¿Y las mujeres? Es que, bueno, está Miguel Ángel Asturias. Ya tenemos un Nobel y ya, ¿qué más? O sea, ¿qué más necesitamos? Entonces ahí caigo en la cuenta de que voy a enseñar un curso para el cual debería estar muy preparada y mis lecturas propiamente de literatura de mujeres, escritas por mujeres, no era muy grande. También me doy cuenta de otra crisis muy preocupante y es escritoras. Ahí vamos que no, ya se ha salido como de un rango mucho más grande, escritoras mujeres centroamericanas. Quiere decir que entonces no puedo hablar del amor de mi vida, que es Cristina Peri Rossi. Ya me echaron a perder el curso porque no puedo meterla así como. Y después del siglo XXI, yo decía, pero ¿cómo hago? Si el siglo XXI tiene 19 años, o sea, la escritora del siglo XXI de la que yo voy a hablar tenía que haber empezado a escribir a los 2 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para ensamblar esa historia que está tan fragmentada, que a los muchachos y las muchachas en la escuela se les enseña de manera tan quebrada? Porque nosotros aprendemos mucho más de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y de todos los conflictos de Europa que de Costa Rica y de Centroamérica. O sea, yo les pregunto, 1939-1945, te recitan cosas de la Segunda Guerra Mundial, además vieron que hay programas de televisión, series, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué pasaba en Centroamérica hace 35 años? ¿O hace 40 años? No, es que eso fue hace mucho tiempo. Y vean que son 30, 38 años, luego acá público para las cámaras y todo. O sea, y yo sé que cuando yo estaba en primer grado de la escuela, mientras yo estaba estudiando, había muchachitos de mi edad que su escuela estaba siendo bombardeada, ¿no? O que los estaban reclutando con 12 años para ir a pelear al ejército. Entonces, como no es Costa Rica, también nos hemos desligado un poco de esa historia, ¿verdad? No, nosotros sí que no tuvimos conflictos armados, entonces no. Si Centroamérica es algo de lo que desconocemos, Costa Rica, en función de Centroamérica, es algo que todavía desconocemos muchísimo más. Entonces, bueno, después de que trato de reconstruir de alguna manera cuestiones históricas, me doy a la tarea de ir al origen, de ir al texto, de buscar, ¿verdad? Y empezar a entender a las escritoras desde otro lugar, a entenderlas como voces. Y después me doy cuenta de que no corresponde tanto a algo tan romántico como voces. Yo le llamo gritos, porque estas voces, cuando irrumpen en el siglo XX, no irrumpen suavecito, no irrumpen, o sea, las escritoras no empiezan a escribir y lentamente se van dejando oír, sino que irrumpen. Y de las cosas que hablan son cosas traumáticas, son cosas fuertes y son voces que irrumpen para hablar
de lo que nadie quiere hablar. Así son muchas veces y en muchas circunstancias históricas las voces de las mujeres. Ay, es que ¿por qué se enojan tanto? ¿Por qué todo lo reclaman? ¿Por qué gritan? Bueno, porque si has tenido en una sociedad silenciado, aislado a alguien, cuando le abrís la puerta no va a salir diciendo con permiso que necesito pasar, ¿verdad? Entonces esa es una realidad muy en común en donde las mujeres que empiezan a escribir en el siglo XX o que empiezan a darse a conocer en el siglo XX no llegan pidiendo permiso para pasar. Empiezan a gritar realidades que le duela a quien le duela, están ocurriendo y necesitan ser dichas, ¿verdad? Entonces, bueno, Centroamérica, el otro día que estaba dando como la charla pequeñita aquí en la biblioteca, es conflictiva toda, porque incluso, bueno, ¿qué es Centroamérica? ¿Qué no es Centroamérica? Porque además tenemos otra connotación geopolítica que es América Central, en donde se incluyen Panamá y Belice, ¿verdad? Y Centroamérica se le suele reconocer, ¿verdad?, como los 5 países que funcionan en esta franjita, en esta cintura que les digo, y que, ¿verdad?, son Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad? Sí, sí, ya mi profesor de estudios sociales, por estar tranquilo, ya les los dije. Y esos 5 países son culturalmente, los une la historia de muchas maneras, pero son muy diversos, ¿verdad? Y son incluso a nivel visual, son países que no son para nada una planicie. Tenemos de todo, relieves de todo tipo, volcanes, montañas, ríos, valles, llanuras. De un lugar a otro puedes cambiar toda la perspectiva que tenés en la parte visual. Eso también genera conflicto a la hora de escribir también. ¿Qué pasa? Históricamente nos atraviesa una fuerza desde lo religioso, por ejemplo, que para ustedes es una realidad completamente distinta. Cuando me dicen, no, es que San José se parece a Montevideo hace 50 años, es verdad, pero la realidad, la vida, la esencia de nuestros lugares es muy distinta. Pues nosotros hemos sido territorios muy ligados a la religión, ¿no? a la iglesia católica, en el caso de mi país, que es un estado confesional en el siglo XXI, 2019, con mucha pena lo digo, y que eso también marca otro aspecto muy importante a la hora de la escritura. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, porque todavía hoy hay cosas que no se pueden decir y se tiene que decir con mucho cuidado. Digo, que las dicen, pero las consecuencias pueden ser, nadie te lee, nadie te publica, nadie te expone en un programa de un plan de estudios, por ejemplo. Si ustedes revisan el plan de estudios, yo siempre les digo a los muchachos en la universidad, si están en el plan de estudios, desconfíen, busquen más, ¿no? Porque si están en el plan de estudios, que son gente bien portada, suele ser gente que, no sé, no genera grandes controversias. En cambio, si buscan más allá, si se dan a la tarea, pueden encontrar que, más bien, ¿por qué no me ponen a leer a esta escritora? Ejemplo, yo les voy a hablar de grandes bastiones de la literatura centroamericana para que ustedes lleguen a sus casas y se vuelvan locos buscando en internet, ¿okay? Porque si no, necesito un seminario de un año y yo encantada, ahí les dejo pero por ejemplo, yo suelo arrancar con los muchachos y las muchachas con algo muy representativo en la escritura centroamericana, que irrumpe de manera muy particular, que es el testimonio. Ustedes no saben el valor tan grande en el aspecto, en el universo literario que tiene la literatura testimonial desde siempre. O sea, incluso en Centroamérica, los que más saben, muchos de los que más saben de literatura centroamericana son los alemanes. Es muy curioso porque, ¿verdad?, tienen como una cátedra y todo,
en universidades allá estudian mucho nuestra literatura, y a veces han llegado profesores a la universidad que hablan de que es que la literatura centroamericana es como muy traumática. Entonces, ¿cuándo van a superar? ¿Van a dejar de hablar de, no sé, de la guerrilla, por ejemplo? Entonces yo me pregunto, ¿habrá algún momento en la historia en que sea necesario dejar de hablar de las grandes grietas que han dejado las intervenciones militares? Ustedes sí lo sabrán, guerrillas que duraron años de años, que dejaron cientos de miles de muertos. ¿Cuándo se puede dejar de hablar de eso? ¿Cuándo se puede dejar de hablar de las expropiaciones forzadas, de los genocidios de Guatemala, por ejemplo? ¿Cuándo es suficiente? Bueno, la literatura, cuando ustedes oigan literatura centroamericana, el testimonio no es algo accesorio. El testimonio es fundacional en la literatura centroamericana. Es el decir, es el descuido muchas veces de la forma, ¿verdad? Y de un estilo refinado y demás, por ir al testimonio. Y sobre todo, muy hondamente en la literatura escrita por mujeres, ¿verdad? Porque antes los hombres siempre han escrito todo, lo que han querido, ¿verdad? Y vemos que si hay una influencia muy grande francesa, y que si escribimos cuentos al estilo de lo que están haciendo los franceses, todo eso está muy bien. Pero cuando irrumpen las voces femeninas en el siglo XX, en una forma muy violenta también, el testimonio es fundamental. Entonces empiezan a hablar, ¿no? de matanzas, empiezan a hablar de intervenciones militares por las tierras, del abuso en contra de nuestros territorios indígenas, ¿verdad? Que es una realidad muy fuerte. Y ya se va notando esta necesidad de contar desde mí, desde quienes me sobreviven, o la forma en como yo voy hilvanando esa historia incluso como una víctima, ¿no? Porque, por cierto, yo traje un libro que es bastante nuevo, y lo voy a dejar acá, lo voy a dejar acá en la casa de Alicia para consulta de todos ustedes, que es que se llama Escrituras del Yo Femenino en Centroamérica. Abarca 1940 hasta el 2004. Es un estudio muy bueno, muy contundente sobre esto que les estoy contando, utilizando un corpus de escritoras nicaragüenses, salvadoreñas, guatemaltecas, de literatura testimonial. Una de ellas, por ejemplo, sobreviviente de captura, tortura, ¿verdad? Y demás, que empieza a contar, empieza a hablar de lo que no había hablado nadie, porque incluso antes de los procesos horrendos, dictatoriales que hubo en Centroamérica, ya había problemas, ya había enfrentamientos con ciertos grupos, ¿verdad? Ya fuera por su ideología o por su etnia, ¿verdad? En Centroamérica. Entonces, este texto es muy valioso, y a mí me encantaría que lo tengan acá para que se acerquen de una manera un poco más ordenada a este tipo de experiencia literaria. Entonces, como les decía, el testimonio es fundamental. ¿Qué pasa? Son las mujeres las que primero no tienen ningún problema en desligarse de lo tradicional. Es como todo el mundo está escribiendo literatura costumbrista, y entonces eso está bien, porque a todo el mundo le encanta, son muy premiados, los que escriben en cierta línea se ubican muy bien, por ejemplo, en publicaciones en los periódicos, que es una de las formas para difundir la literatura en ese momento. Pero las mujeres empiezan como a desarticular todo. O sea, pero ¿cómo? Venimos ubicándote en cierto rango literario,
y venís y haces algo que, ¿esto qué es? ¿En dónde se ubica? ¿Cuál es este movimiento literario? ¿Cómo le ponemos, verdad? Entonces hay una necesidad de tratar de que encajen en algún sistema o en algún movimiento literario específico. Yo siempre, el punto, digamos, como de partida, de vuelo, me gusta hacerlo con una escritora costarricense, ¿verdad? Que para mí es una benemérita de la patria, es un baluarte, o sea, es un estandarte, digamos, de la literatura de mi país, que es Carmen Lira. Carmen Lira pertenece a una generación muy importante de escritores en mi país, que es la generación del 40, menos que siempre tenemos la generación de, ¿verdad? Bueno, el 40 es un momento de muchísimos alcances políticos en mi país, es cuando se revoluciona todo, la forma de ver el Estado, donde se alcanzan las luchas, ¿verdad?, más sagradas que tenemos en Costa Rica, en la parte laboral, en los derechos del trabajador, la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Todas estas. Por eso los escritores más importantes son de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer, verdad? O sea, es gente que está muy vinculada o muy comprometida a los procesos de cambio y escribe. ¿Sí? Carmen Lira, toda la gente en mi país, la mayoría de la gente en mi país la conoce porque ella en la parte de la educación, su figura es fundacional, ¿verdad? O sea, ella es una maestra, ¿no?, que es parte de la escuela normal, ¿verdad?, que es donde se forman ustedes, ¿verdad?, como profesores. Y Carmen Lira tiene la posibilidad de tener una formación muy rica, ¿verdad?, de viajar a Francia, de formarse. Entonces lo que la gente no sabe es todas las aplicaciones formales, digamos, que tiene ella en la educación de Costa Rica, porque descubre o adapta cuestiones del método Montessori en mi país, por ejemplo, ya hasta muy temprano en el siglo XX, ¿verdad? Es una mujer sumamente preocupada por los comedores infantiles, por ejemplo, en las escuelas, porque ella está convencida de que la educación no solamente es una cosa abstracta en donde usted se inspira y aprende. Si usted tiene hambre, no aprende, no que no quiera, es porque no puede, ¿verdad? Y esas cosas ella las tenía sumamente claras. Sus maestros, que son grandes baluartes de la historia de Costa Rica, que no voy a hablar de ellos porque todo el mundo habla de ellos y son hombres, le asignan a ella una tarea junto con otra maestra para recopilar cuentos infantiles. Entonces en mi país a Carmen Lira se la conoce principalmente por este cuentario que se llama Los cuentos de mi tía Panchita. Vieron que esto es súper inofensivo. Entonces esto sí lo leen los niños en la escuela. Yo lo leí mi hija, probablemente lo va a leer. Y está bien, y está muy bien, porque incluso en algunos de los personajes se recupera el entorno picaresco del país. Ustedes tienen que tener, ¿verdad?, algo homólogo a eso, porque en todas partes hay. Entonces, los cuentos de mi tía Panchita, todo bien, ¿no? Y no hay ningún problema, y ella hace su tarea, y hace esta compilación, y es sumamente exitoso. Pero Carmen Lira es esto y es muchas otras cosas más. Ella es una mujer que pertenece al Partido Comunista de Costa Rica. No es solamente de izquierda, es anarcosindicalista y no tiene ningún problema con ponerse esa camiseta y ir con todo a escribir. Pero ¿qué pasa? Esos textos de Carmen Lira, políticos comprometidos, donde pone así la peor realidad de la que se está viviendo en el país, eso no.
esos no se leen o esos no se consultan. Hasta ahora, muy recientemente, se está empezando, como poquito a poco, a reconocer esta fuerza, digamos, diferente de Carmen Lira. De hecho, yo les contaba a los muchachos el miércoles que tenía una representación de ella en el Museo de los Niños, sentada en una mecedora, así como contando cuentos, como una cosa muy linda. Y no, o sea, digo, Carmen Lira es sospechosa de haber incitado a la quema de un periódico, de una editorial de periódico de extrema derecha, ¿verdad? Y perseguida por eso y tristemente exilida. Nosotros tenemos esa costumbre y las figuras más grandes de la literatura y de las artes se van a morir a otro lugar y después las queremos reclamar para nosotros porque tan buena que era, ¿verdad? Como en los entierros de la gente, todo el mundo es bueno, todo el mundo es lindo, pero bueno, ella es una escritora de muchísima garra. Las cosas que ella, de las que ella habla en textos como por ejemplo que están, yo les voy a mencionar como textos que puedan ser de fácil acceso porque no tenemos un gran compilado digital de obras de Centroamérica. No sé si alguien habrá intentado googlear, pero es difícil, o sea, cosas en línea hay muy pocas, pero digamos, ella tiene un texto muy importante que no se visualiza como el pionero de esta tendencia, pero lo es, porque se lee sí a Carlos Luis Fallas con Anita Yunay, que es nos habla del problema de las bananeras y de la United Fruit Company, pero él no hizo primero, que se llama Bananos y Hombres, ¿verdad? Ella tiene, son 4 cuentitos, 4 relatos que nos habla de una realidad súper compleja que están viviendo los obreros en las bananeras, ¿no? Con la incursión de esas monstruos transnacionales, ¿verdad? Y se llama así, Bananos y Hombres. Y primero Bananos, y así es, ¿no? Ella lo primero que le dice, ¿pero cómo que se llama Bananos? Bueno, y lo repite en cada texto, porque en una bananera el banano es más importante que la vida de un ser humano. Y así nos cuenta relatos que son casi documentales de lo que está ocurriendo. Y esto yo lo conocí cuando llegué a la universidad. Y yo dije, ¿cómo? Carmen Lira, la de la cucarachita Matinga, está hablando de esto. Es muy fuerte. Los muchachos en la universidad también se quedan muy impactados porque dicen, pero ¿por qué nadie me dijo? Yo, exacto, ¿por qué? Usted lo que tiene que hacer de ahora en adelante es preguntarse ¿por qué? ¿Por qué nadie nos contó esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, Carmen Lira es un bastión muy importante, muere en México, es muy vergonzoso, sí se la intentó como reconocer como benemérita de las letras y que no sé qué, inventarse títulos para no hacer la benemérita de la patria, cuando su legado en lo que tiene que ver con la docencia, con la educación y con la visión de la educación pública en mi país, sin Carmen Lira no existe, punto. O sea, no existo yo, no existe nadie que dé clases, ¿verdad? Ella es un fundamento en ese aspecto. Después retorna a Costa Rica, muerta, y cuando entra, y esto es una deuda imperdonable de mi país con esta figura, el ataúd lo mandan a revisar por si traía armas, ¿verdad? Porque acuérdense que era comunista, entonces, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy vergonzoso y muy triste, pero bueno, ella, como otras escritoras, muere en México. Entonces acá tenemos el nombre real, digamos, se puede llamar de alguna manera, es María Isabel Carvajal, pero nunca la van a encontrar así. Carmen Lira es el seudónimo del que ella se apropia desde que empieza a escribir y así es como se la conoce
en el universo literario. También, para mí los pilares más importantes, que son por eso los de la foto, que de la ficha que ustedes vieron ahí, todas eran mujeres muy aguerridas, muy bellas también. Para mí otro bastión fundamental, que además siempre sigue rompiendo, porque ven que Carmen Lira pertenecería a lo que en literatura sería el movimiento del neorrealismo. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si Carmen Lira hubiera tenido una cámara, no hubiera escrito, o sea, probablemente hubiera sido documentalista, porque su necesidad era plasmar la realidad, además espantosa, que se estaba viviendo en muchos sectores de la sociedad, pero bueno, con una pluma impresionante también y concisa, ¿verdad? Otra figura que es de lectura obligatoria, que va a volver el otro año y quien no haya leído, es Yolanda Oreamuno, que es la segunda foto que ustedes ven ahí en el afiche. Yolanda Oreamuno es una mujer que siempre los encargados de hacer las compilaciones de sus obras dicen gozaba de una doble maldición: ser espectacularmente inteligente y espectacularmente hermosa. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué podría ser una doble maldición? Porque cuando sos tan hermosa como lo fue Yolanda Oreamuno, ¿para qué andas escribiendo y andas haciendo despelote? ¿Para qué andas haciendo problemas? Digo, quédate siendo muy linda y ya. O sea, ¿verdad? No tiene ninguna necesidad de meterse en problemas. Bueno, ella tenía necesidad de meterse en problemas. Y también muy apegada en lineamientos ideológicos a la izquierda, pero con una gran incomodidad por la estrechez ideológica, por la estrechez mental e intelectual de Costa Rica, que eso ha sido un mal siempre, que es somos conservadores, en muchas cosas conservadores, y Yolanda no era conservadora. Pero es una muchachita que a sus 18 años escribe un ensayo que tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Y que es como situaciones que usted prevé para combatir el clima, la frivolidad ambiente. Pero bueno, al final del final se conoce este ensayo que ella escribe, que también lo podemos encontrar en línea en alguna página que compila textos pequeños. Este texto se llama ¿Qué hora es? ¿Ves? Era un título muy grande, pero bueno, le titularon después, más adelante, ¿Qué hora es? Porque ella formula con 18 años en el Colegio Superior de Señoritas, que es uno de los colegios más antiguos de San José, ya se está planteando situaciones que ella ve que están muy mal en la sociedad, que son inequitativas, que las mujeres y los hombres realmente son distintos porque la sociedad los quiere distintos y los necesita distintos. Entonces, ella dice, ¿para qué estudiamos las mujeres? ¿Para qué? Porque nos han vendido la idea de que las ideas de la ilustración nos trae la educación como una forma en que nosotros podemos realizarnos y podemos ser mejor. No. O sea, en la ilustración las mujeres relichan, o sea, que podemos educarnos. Las mujeres se educan para formar a los líderes del futuro, que son varones. O sea, para eso es que quieren que estudiemos, para eso quieren que las mujeres en casa sean educadas y formadas, porque van a tener a cargo a los niños, y los niños ¿qué van a hacer? Estudiar y ser líderes. Entonces, esa era una idea. Y ella dice, no, la mujer debería poder estudiar para otra cosa. La mayoría de las mujeres en ese momento
estamos hablando primera mitad del siglo XX, están estudiando mientras se casan. Es para eso. O sea, y qué bonito que este esposo, político, empresario o escritor, tenga una mujer que sepa muchas cosas y que sepa hablar francés y que sepa comportarse en sociedad y que haya ido a la escuela y al colegio. Entonces ella dice, no puede ser que yo esté estudiando para ver que alguien después llegue y me rescate y me ponga a lavar platos y a cambiar niños. Ya una muchachita de 18 años, 19 años, está planteando eso, ¿verdad? Entonces, en un certamen ella ingresa a este ensayo y gana una mención. Yo ahí les comentaba que, bueno, no, gana una mención porque, por supuesto, no puede ser digno en primer lugar, y menos si hay otros hombres que están en este certamen, pero ya ella tiene clara una cosa, y me encanta que no puede, pero que le pusieran después qué hora es, porque es como, ok, paremos, ya se fijaron, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hora es en este momento para que nosotras sigamos reproduciendo esto? Y una frase maravillosa que se extrae como de esta experiencia literaria, que ella dice que no haga la mujer poses de feminista si no ha logrado liberar por completo su interior, ¿verdad? O sea, si no tengo la capacidad de producir pensamiento de cambio, si no tengo la capacidad de desde mí notar esa inequidad y de producir también desde mí, ¿qué estoy haciendo? Es que yo puedo repetir, pero si no me he liberado de aquí y solo me he liberado de otros lugares mucho más visibles, entonces, bueno, digamos, eso siglo XX bien tempranito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que me preguntaban en una entrevista que me hicieron en un canal de la Universidad de Costa Rica, que pueden buscar en YouTube. Nunca lo pongo que lo vean mientras yo estoy, porque me veo así como pero la pueden buscar cuando ya no esté yo en Montevideo. Me preguntaba sobre Yolanda Oreamuno, porque en el 2016, si no me equivoco, se celebraba, bueno, se conmemoraba el centenario de su nacimiento. Entonces me decía el periodista de primera línea, Marlon Mura, la María, el colega mío, me decía, ¿crees que Yolanda era adelantada a su época? Y de verdad me tomó el tiempo así y pienso, yo le dije que no, que Yolanda no era adelantada a la época, a esta época, era adelantada a cualquier época. No era solo adelantada a la época suya, era adelantada a esta época y a cualquier época, porque en cualquier lugar donde ella estuviera causaba incomodidad. Y ya vieron que la gente que hace, que es como una piedra en el zapato y que estorba, es porque algo trae, algo que no queremos oír, algo que no queremos descubrir. Y bueno, para eso estaba ella. No se inscribe dentro de lo costumbrista ni dentro de lo neorrealista. Yolanda Oreamuno es una forma en sí misma de escritura. No había habido algo así antes, ¿verdad? Hay una novela que yo voy a dejar aquí también. Tengo que reponerla a la profesora Larre Borges, pero es esta novela. Esta novela no hay que leerla porque no soy costarricense o centroamericana, hay que leerla porque soy latinoamericano o latinoamericana. Es una obra magnífica, ¿verdad? Se llama La ruta de su evasión y va a quedar acá. Vean que yo no me gano nada como de la editorial y nada. No hagan chistes. Pero acá, esta novela, que se llama La ruta de su evasión, es la primera vez que tenemos una forma
tan diferente de narrar desde lo más íntimo, desde lo más introspectivo, desde el monólogo interior, desde el fluir de la conciencia que tanto reconocemos en autoras como Virginia Woolf, ¿verdad? En donde ella, en el personaje femenino, empieza a compartir con el lector todo el peso de ser una mujer, de vivir en una casa. O sea, ya son conflictos que uno dice, ay, pero ¿por qué una mujer que tiene un esposo y una casa, ¿no? Y que es una casa bonita, digamos, no muy lujosa, pero tiene una casa, los hijos tan guapos, el marido tan caballeroso, ¿por qué se queja? Bueno, ella plantea que sí, que hay una forma de cárcel que se llama casa, y que lo peor de esa cárcel que se llama casa es que los vecinos no ven lo que pasa dentro, y ella, en su lecho de muerte, el personaje que se llama Teresa, nos cuenta cómo hasta su lecho de muerte es una mujer que habla. Vean lo pesado, ¿verdad? Y lo terrible de no tener voz nunca hasta que estoy agonizando, hasta que ya no tengo vida. Y lo que tengo que decir, lo he tenido que decir toda mi vida, pero todo el mundo lo que ve es un matrimonio muy bueno, unos hijos muy guapos, ¿verdad? Y ella por dentro, sabiendo que toda su vida ella ha sido anulada. En una casa, en un barrio, en San José, es como, ay no, pues esos son problemas de gente, ¿verdad? Esto solo le pasa como a la gente de bien, ¿verdad? Que se anda quejando por todo. No, ella dice, a las mujeres les está pasando esto, y les está pasando y están siendo prisioneras de sus propias relaciones, ¿verdad? De su propia familia, ¿verdad? Entonces yo les digo a los muchachos y a las muchachas, por ejemplo en la ruta de su evasión, muchachos, nada más quisiera saber, ¿ustedes consideran, piensan que una mujer puede ser violada dentro de su propio matrimonio? Claro que sí, o sea, todos sienten que sí. Sí, profesora, cuando una persona no quiere tener un encuentro sexual con alguien, no importa que sea su esposo de 80 años de casado, eso es, bueno, tenemos que saber que eso no siempre ha sido así, y que aquí tenemos el ejemplo de una mujer que le toca cumplir, que le toca callar, y que es una víctima dentro de su propio círculo seguro que es la casa. Entonces les digo, ¿tiene relación esto con algo que ocurra hoy? ¿Conocen a alguien? ¿Han escuchado? Sí, bueno, esta novela, yo soy muy mala para las fechas, pero esta novela es de la primera década del 40, ¿verdad? Entonces, estamos muy atrás, y ya hay alguien hablando de eso. En Costa Rica, eso no era algo de lo que pudiera hablarse, porque, ¿verdad? Si usted tiene una buena familia y es de una buena casa y además vive en la ciudad, no tenga mucho que quejar, bueno, ella sí plantea, y por eso se llama la ruta de su evasión. Además pone en crisis cosas como la masculinidad. Era un tema muy sugerente para el momento y para ahora también, y nos regala la ruta de su evasión, que es una novela que hasta, yo diría que hasta hace muy poco hay como una conciencia, y me parece que aquí en el Río de la Plata puede ser muy sugerente, porque la lectura desde algunas otras miradas como el psicoanálisis que ya se ha hecho. Hay un profesor costarricense que investigó sobre la novela hace muchos años, desde una mirada psicoanalítica, ¿verdad? También puede dar un material muy interesante, ¿verdad? Entonces, esa es Yolanda. ¿Qué pasa? Lo mismo, se exilia en Guatemala,
se exilia en México, reniega mucho de Costa Rica, ella no quiere ser recordada como una escritora tica, ¿verdad? Y que simplemente después, porque Costa Rica de muchas maneras le dio la espalda, ¿verdad? También como esto que les decía al principio, es una mujer muy guapa, entonces, ¿verdad? Que se dedique como a buscar marido, no encontraba mucha resonancia en el país. Ella se va a Guatemala, se nacionaliza también guatemalteca, se va para México, muere en México muy joven, cuando tendría unos 41 años, creo, cuando fallece, y nos deja como esta producción que por muchos años no tuvimos alcance, más que el ensayo que ahora es. Y bueno, yo las considero así como las tres diosas de la literatura costarricense. Tenemos a Eunice Odio, que sí, ese es el apellido, Odio, de odiar. Y que yo, no sé si alguien me puede ayudar, yo las chicas de la casa de Alicia me ayudaron para darles este regalo. Son unos poemas de ella, de Eunice, que es una escritora de ruptura completamente, porque vean que nos vamos como de lo grande, político, social, a algo un poco más íntimo, a algo un poco más la casa, el mundo, ¿verdad? Y ahora con Eunice a una cuestión íntima, intimista, y a algo con lo que todos tratamos como con pinzas todavía al día de hoy, que es el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo femenino, ¿verdad? Entonces, Eunice, que también, ahora les voy a contar que muere de una forma muy fea. Bueno, no hay formas como muy lindas de morir tampoco, porque muere además en condiciones muy desagradables. Eunice es una figura que explora de manera intimista el cuerpo, y es una mujer que se forma muy cerca de lo místico. Entonces por ahí hemos ido encontrando paralelismos con las escritoras que ustedes tienen, pueden ir haciendo como anclajes, porque ¿qué será? ¿Que todas estamos pensando lo mismo? No, pero todas estamos pasando por lo mismo, y siempre hemos estado pasando por lo mismo, ¿verdad? Algunas sacan eso antes, otras después, pero no somos ajenas a nuestra historia. Entonces van a decir, mira, Carmen Lira probablemente se parece a una escritora que ustedes tienen, de una época similar. O mira, Yolanda Unamuno me recuerda a los poemas de tal, aunque ella no ha escrito poesía. Bueno, Eunice es otro territorio, ¿verdad? Es una mujer que crece muy cercana a los textos bíblicos, ¿verdad? Y que después los desarticula y los convierte en una visión erotizada de lo que ha leído. Es sublime, ¿verdad? Y es una mujer, nuevamente, el apellido no es gratuito, digo, la odiaron todos, la odiaron los de derecha, la odiaron más los de izquierda, la odiaron los del centro y los de todas partes, y terminó sus días en una mujer muy detestada por las personas que tenía alrededor, una mujer que escribía mucho, constantemente, en columnas, en México sobre todo, porque también, adivinen, se fue a México, no resistió tampoco las diferentes presiones en Costa Rica. Ella se va a México, tiene una vida muy intelectualmente muy rica, se roza con grandes intelectuales de la época, Elena Garro, con pintores, pintoras,
en ese momento en que la vida en México y sobre todo en la ciudad está convulsa, ¿verdad? En donde están grandes músicos, escritores, poetas, ¿verdad? Ella participa en muchos de esos círculos y escribe, no sé, si tiene que escribir en un periódico en un periódico de izquierda, en contra de los de izquierda, lo hace y eso no le gana muchos amigos. Entonces Eunice odio, mucho odio. Y es de todas las que de las otras dos que les he mencionado, es la menos visitada. O sea, para ahorita que ustedes la están conociendo, hay muchos más costarricenses que tampoco la conocen, ¿verdad? Y que nunca se les, porque esta sí que no participa como activamente en ningún programa de estudio. La podés llegar a conocer en la universidad si estudias literatura, punto, o sea, o si vas a mi curso, pero no más allá porque además era poeta, ¿verdad? Esencialmente. Entonces mientras todo el mundo está haciendo novelas de ciertas temáticas o se está ajustando a un modelo de escritura, ella está haciendo lo que le da la regalada gana, ¿verdad? Que es este tipo de poesía. Y más recientemente en la historia nos damos cuenta que además es una narradora exquisita. Y es una locura, porque hay interés, digamos, de profesores universitarios que empiezan a compilar su obra, que está muy desperdigada, la editan, y cuando uno lee a esta mujer como narradora, uno no puede creer que alguien estuviera escribiendo así también en esa época, ¿verdad? Que ellas tres se las narro como en un orden más o menos cronológico, ¿verdad? Pero digamos, Yolanda y Eunice fueron muy amigas, muy amigas, vivieron juntas en México también, y una le dio fin a la otra, o sea, Eunice le dio fin a Yolanda, y después ella en México también fallece. Eunice aparentemente también tenía muchísimos problemas con la vida, ¿verdad? Y cuando Eunice muere, la encuentran unos días después en su apartamento muerta y por su olor, ¿verdad?, del cuerpo. Entonces la logran sacar, pero muere mal, o sea, sin mayor reconocimiento de sus aportes, ¿verdad?, hasta muchos años después. Y nuevamente en el exilio o el autoexilio. Tenemos muy pocas narradoras, muy pocas escritoras o artistas en general que se quedan en Costa Rica y que viven ahí toda su vida y que todo es, ¿verdad?, reconocido, sino que tiende a pasar eso, y sobre todo en esta época tenemos estas tres que, como les digo, México fue como un refugio, a pesar de que también es un país machista, o es un país, bueno, pero es más grande, y había otras revoluciones ahí intelectuales que a ellas les vinieron muy bien para poder crear, ¿verdad? Entonces, bien, esta columna vertebral yo la hago porque es Costa Rica y porque me interesa que conozcan primero la de Costa Rica. Pero cosas muy similares están pasando en los otros países centroamericanos, solamente que hay una diferencia. Costa Rica no participa, digamos, yo ya no digo no hizo nada, pero bueno, no participa activamente o bélicamente dentro de los procesos militarizados en Centroamérica, pero sí que participa. Y las montañas nuestras, que además son inabarcables, ahí también se entrenan muchachos para ir a pelear durante las guerrillas, ¿verdad? En los años 70, tal como pasa en el sur también, tenemos gobiernos dictatoriales espantosos en cada uno de los países, ¿verdad? En donde hay enfrentamientos muy sangrientos, donde hay desaparecidos, donde hay muertos que se cuentan por montones, donde hay gente asesinada a plena luz del día, ahorcada en los parques municipales, ¿verdad? Esto en los años 70. En el resto de Centroamérica y Costa Rica
no, o sea, nosotros no tenemos ejército desde el año 48, lo cual nos deja, sí, en una situación de vulnerabilidad frente a muchas cosas, pero que nos ha permitido, sí, no ser parte de estos procesos, ¿verdad? Es un país que se ha desligado de esa manera, pero no desde los intereses políticos, porque, digo, en Costa Rica hubo trasiego de armas durante esa guerrilla, y la montaña sirvió tanto para esconder personas, para ayudarlas, como para entrenar y mandarlas, ¿verdad? Es muy, no sé, ¿verdad? Es un poco ambigua la participación, pero sí que no tenemos guerra en ese momento, ni tenemos dictador en ese momento. Y los otros países están en una crisis horrenda, ¿verdad? Y bueno, así también muy comprometida políticamente su literatura. Entonces, por ejemplo, me imagino que ustedes de Nicaragua sí habrán escuchado hablar de Yoconda Belli, que es, les decía a las muchachas del otro día, que en el caso de Yoconda Belli, es una mujer muy cercana, ¿verdad?, políticamente a todos los proyectos del sandinismo en el primer momento de la revolución, y después pues va entrando en un desencanto, en una situación que ya algunos de ustedes, ¿verdad?, conocen cómo fue que se fue degenerando, pues degenerando todo, ¿verdad? Pero ella, sus textos también abarcan lo político, lo erótico, lo íntimo, ¿verdad? Y también nos presenta una realidad de lo que es Nicaragua en los años 70. De hecho, hay varios de sus textos en los que habla de Nicaragua y es Faguas. Ella siempre, o sea, utiliza como ese nombre, pero uno lee y sabe que es Nicaragua, ese es su país ficticio o su país literario, y nos habla de diferentes situaciones que están ocurriendo en Nicaragua. También está Claribel Alegría, que hace poco murió, creo que el año pasado, o hace 2 años, o sea, murió. Y ella también muy fuerte su posición en la literatura testimonial, ya narrándonos esta otra mitad, digamos, del siglo, ¿verdad? Ella escribía con su esposo, que era estadounidense, y tampoco, también se fue. Digo, Yoconda también se fue. Para mí es un lío muchas veces hablar de literatura centroamericana, porque los muchachos me dicen, bueno, ¿a dónde se escribe la literatura centroamericana? Y número, como se escribe la mayor parte de la literatura nacional en otros lugares, ¿verdad? No les pasa a ustedes, lo sé, por eso sé que me comprenden cuando les hablo de esto. O sea, es como, para poder hablar de mi país y de lo que me molesta, tengo que ir. Digo, aquí no me puedo escribir, nadie me va a editar, nadie me va a dar bola, entonces me voy a escribir a otra parte. Entonces, los textos de Yoconda Belli sí que son más accesibles, se editan más, es una escritora que ha logrado, digamos, hacer un espacio en el mundo editorial, ¿verdad? Y viaja muchísimo, es mucho más conocida, hasta en mi propio país la conocen más que a algunas escritoras costarricenses, ¿verdad? Pero por ahí han incursionado en poesía, en ensayo, en narrativa, ¿verdad? Entonces es como muy completa. Y de Claribel Alegría también pues hay bastante poesía, y hay un libro emblemático también que tiene que ver con la literatura testimonial, que es Las cenizas de Izalco. Se llama Las cenizas de Izalco. Las cenizas de Izalco, ¿verdad? Entonces ahí pueden
buscar también cómo son, es literatura del trauma, ¿verdad? Entonces eso es lo que le molesta a mucha gente, es como, ay ya, qué violento, saben de otra cosa, pero está bien si hablan, no sé, del holocausto, está bien, sí, eso, o sea, todo el mundo le parece que es algo de lo que se puede seguir hablando porque fue muy terrible y que tenemos que hacer conciencia, pero ya ustedes saben por qué pereza, es que Salvador, es que son necios sobre lo mismo, es que no lo superan. He escuchado esto de académicos, o sea, es que ya, que no sé, que sean como más revolucionarios en la escritura, es que no lo superan, ¿sí? ¿Cómo vas a superar? O sea, la generación que tiene mi edad o sea, los adultos de hoy fueron los que tuvieron que emigrar, los que tuvieron que vivir en la pobreza, son los mareros, son los, ¿me entienden? O sea, ahí todavía se va a seguir hablando de esto y se va a seguir hablando mucho y más cuando la historia, es este cronotopos de Martiniano, ¿verdad? Se encuentra otra vez. O sea, está pasando lo mismo con la gente que debería proteger, está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, sí, estamos traumatizados. Seguramente en Centroamérica se va a seguir escribiendo de eso porque eso es lo que ha marcado nuestra historia. ¿Okay? Tenemos también, si les da chance de anotar, estoy hablando muy rápido, ¿no? Si están muy aburridos me dicen ya, por favor. Entonces, tenemos, como les digo, se van encontrando las voces, porque entonces uno dice, ya está, ¿verdad? Como que se nos hace fácil acomodar dentro de una tendencia, claro. Hay realidades que nos convocan a todos y a una región en particular, ¿verdad? De ahí lo que yo he podido estudiar es que quienes van tomando riesgos literarios un poquito más rápido, también por situaciones que tienen que ver con el contexto, con la educación, con el estilo de vida, con el estilo de gobierno, de pronto es Costa Rica, pero no, o sea, tampoco tanto, ¿verdad? O sea, hay otras cosas que nos van marcando también históricamente. Tenemos vamos a ver, en las mujeres hondureñas, tenemos a Clementina Suárez. Estas son, de hecho, hay varias de estas que están vivas, o sea, que todavía siguen escribiendo. Lucila Gamera. Y acá ya nos vamos dedicando también como de temas específicos y me decían las muchachas, Amanda Castro, me decían las muchachas, yo todas éramos muy jóvenes, entonces que me decían, ¿de qué escriben? Y yo, pues de todo. Y en las últimas décadas podemos ver cómo hay un interés ya de visualizarse desde lo político, social y de lo íntimo. Entonces, si antes era fragmentado, estoy hablando de política, estoy hablando de problemas sociales y tal, estoy hablando de mi cuerpo, como ahora el mundo en el que vivimos nos invita a que sean un continuum, ¿verdad? Estoy hablando de todo. ¿De qué se trata esta novela? Pues de todo. Se trata de mi militancia, pero también de mi cuerpo y también de lo que está pasando no solamente en mi país, sino en el resto del mundo. O sea, se va universalizando, se van universalizando las temáticas, pero también se van condensando, ¿verdad? Ya puedo encontrar personajes que aluden más al erotismo, por ejemplo, pero enmarcado dentro de una lucha o dentro de un proyecto, ¿verdad? De liberación no solamente mía, sino, no sé, de un refugio natural, que pasa en un texto de una escritora costarricense que se llama La Loca de Gandoca. Entonces ya hablo de mí, hablo de mi relación y hablo
de la problemática del medio ambiente. Entonces, ¿de qué se trata esa novela? De todo eso. O sea, va pasando de un lugar a otro y puedes encontrar paralelismos entre lo que le está pasando al refugio natural y lo que le está pasando a la protagonista. O sea, todo está cada vez mucho más hilvanado y una cosa representa, o sea, una problemática representa además una problemática interna. No sé si me voy a entender. O sea, el ambiente incide, yo incido en el ambiente. Ya no son, es que es una novela política, ¿no? Es que es una novela feminista porque habla de feminismo. No, o sea, es una novela o son ya creaciones mucho más complejas porque abarcan muchísimas realidades complejas, ¿verdad? Tenemos entonces estas autoras, también Argentina Díaz también, ¿verdad? Ustedes las pueden buscar cómo van también insertándose. O sea, si tenés una obra, digamos, de Lucila Gamera, puede ser como un poco más realista, cómo al pasar del tiempo la va invitando a hacer otro tipo de conexiones, ¿verdad? Porque somos de la época y vamos también viendo cómo las problemáticas nos atraviesan de maneras muy diversas. Del Salvador tenemos también, yo he escogido como poquitos nombres y conozco, ¿verdad? Pero ustedes pueden encontrar muchísimas, incluso contemporanísimas, ¿verdad? Y que están también haciendo propuestas muy audaces. Esta yo creo que tal vez alguien ha escuchado hablar. Para mí, esta es la que siempre dicen, es una escritura muy traumática. Los textos de ella que ahorita me olvidé como del título específico, si no ahora lo buscamos, pero ella es de la que más habla de lo que pasó en cárcel, ¿verdad? Ya es como una literatura carcelaria, digamos, o de experiencias dentro de esos procesos horrendos, ¿verdad? Y empieza a escribir sobre eso, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces es como, bueno, sí, ya, o sea, ya, no pasa nada, es casi, no pasa nada, tan grave como para que usted escriba sobre eso. ¿Cuántos años puede tomar, verdad? Bueno, ahora les doy el nombre, no quiero decirles otra, ahora se los paso. Ella es salvadoreña y también hay una que tienen que leer y tienen que seguir, y esta se la recomiendo especialmente si son asiduas, digamos, de redes sociales y esto, porque la pongo así como casi que como a traspié así de otra temática, porque Jacinta Escudos es una escritora que no, o sea, ni en Costa Rica, ¿verdad? Como alguien que se anime ya a entrar en temáticas muchísimo más contemporáneas, ¿verdad? Que es literatura de la diversidad, ¿verdad? Son cuentos muy, muy buenos. Ella es una narradora exquisita, a mí me encanta. Y además ella tiene un blog que se llama Jacintari, ¿verdad? Que lo pueden buscar. Y entonces es muy activa, digamos, en ese otro nuevo formato, ¿no? de lectura, de que puedes leer un post de ella sobre alguna cuestión que está pasando en Centroamérica. Es una gran observadora, digamos, de la realidad inmediata, sin que sea periodístico su visión combina de manera muy rica lo contemporáneo, lo social que está ocurriendo, no solo en El Salvador, y tuitera y tal. Entonces es muy, muy interesante. Y los cuentos son, como decía una amiga mía,
moralmente desafiantes. O sea, si usted es una persona que conservadora y no le gusta que le digan cochinadillas en la literatura, no la lea, porque, ¿verdad?, se va a sentir ofendido o ofendida. Pero sí que se atreve, ¿no?, en un lugar como Centroamérica, que ya les digo que hay tanta presión sobre ciertos aspectos y que uno, si ya habla muy duro, feminazi, tal, igual. Bueno, Jacinta Escudos lleva su tiempo escribiendo sobre, no sé, historias que comprenden universos del universo, ¿verdad? Y eso, en Centroamérica, eso no es poco. O sea, les quiero decir que estoy segura que aquí no necesitan tal vez muchos materiales para digerir historias así, pero ahí es como, sí, es hasta, ¿verdad?, como muy desafiante para ciertas instituciones. Me imagino que no la leerán en la secundaria ni en la escuela, mucho menos, ¿verdad? Pero sí, Jacinta Escudos es un más de la contemporaneidad para la literatura y sobre todo para quien para quien es más transgresor, ¿no? La voz de ella es mucho más transgresora porque va a eso, ya es un lenguaje mucho más directo, mucho más de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces se las recomiendo grandemente. Y bueno, y Guatemala, que de Guatemala, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Rigoberta Menchú, que hay un texto de literatura testimonial que se llama Soy Rigoberta y así me nació la conciencia, que ha pasado por un universo muy controversial, porque aparentemente lo que ella cuenta ahí no es lo que le pasó a ella directamente. Entonces se le armó una controversia muy grande, porque resulta que no, que si era literatura testimonial tenía que haberle pasado así con signos y señales y todo, lo que dice ahí. En su defensa, ella alude que ella está mezclando, ¿no?, y está haciendo ficción, pero sí lo toleramos como en otros espacios, pero en ese no. Pero es como, no, usted dijo que a su familia, y resulta que no era su familia, eran vecinos. Bueno, o sea, ella, de hecho, ella no escribe el texto, ¿verdad?, sino que hay otra persona que es, ¿verdad? Pero sí, y además es muy interesante porque la gente entra en este tipo de controversias. Yo no sé si lo escribió o hasta dónde o hasta cómo, pero lo que cuenta ella ocurrió. No sé si en ese orden, o si de verdad era su primo, o si no era su papá y era su jefe, pero ocurrió. Entonces la gente sobre todo a la gente literata más pura, ¿verdad?, le da mucha cólera, porque no, es que esto no es fidedigno, y bueno, que si lo ves, andamos viendo autoficción y esto no se permite, ¿verdad? Porque entonces a ella le han caído muy encima con eso, y porque su libro fue muy leído, pero bueno, fue a la postre una de las pocas maneras desde la literatura, escrita por una mujer indígena, además, ¿verdad?, de Guatemala, que se entera la gente que hubo un genocidio de toda una, ¿verdad?, de poblados y poblados completos. Entonces, donde acabaron con la vida de los hombres, hay poblados donde quedaron sin hombres, donde son poblados de solo mujeres, porque los hombres se los llevaron a pelear, ni siquiera sabían qué, ¿verdad?, eran carne de cañón. Ella cuenta muchas de esas atrocidades y bueno, y la controversia, en vez de estar en que es una situación que ocurrió, es en si es verdad que lo dijo como lo tenía que decir o no, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención porque, por ejemplo, esto no le pasa a Ana Frank, ¿verdad? Y podría ser una situación muy semejante, pero hay como una forma de desacreditar desde otros lugares. Me podrían decir que no, pero yo creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Ella es
es mujer, es indígena, ¿verdad? Y bueno, y escribió algo con alguien como mediador que de pronto dijo, bueno, esto puede ser un poco más literario, puede pegar más, ¿verdad? No, eso no se le permitió, pero Rigoberta Menchú es como la figura que era más Premio Nobel de la Paz. Ella tiene este texto que, bueno, es más de más fácil acceso y que si uno lo lee tratando como alejarse de esta controversia que de pronto no aporta nada, ni a lo literario, ni resuelve ninguna otra cosa, más que académicos peleándose por cosas que no tienen solución, ella tiene estos relatos de literatura testimonial. También tenemos a Ana María Rodo. Ana María, ¿verdad? Que tiene cuentos muy buenos también. Yo creo que de ella sí hay, porque estuve buscando para eso y sí hay relatos en internet, porque para mí una forma de acercarse también a la literatura es mediante los cuentos breves, ¿verdad? Y uno va intuyendo el estilo de las escritoras y puede ver si lo llaman a uno, si lo convocan a uno, ¿no? Entonces es una buena manera de empezar, aunque yo les haya traído un poema, porque ustedes están a otro nivel y van a ingresar a la literatura centroamericana por medio de la poesía y no de la narrativa. Y tenemos a Anaide Fofoca. ¿Esa sí han escuchado? Sí. Y tenemos otra más reciente, que es Vania Vargas, ¿verdad? Ahí, no, es que siempre lo escribo mal, creo que es, la escribí tan feo que no, ahora creo que es, si no ahora descubrió porque lo tenían en o sea, alguien se puede fijar si el foco son más ya como como una línea más también contemporánea, que van así como haciendo estas fusiones que les digo, que también incursionan en otros estilos narrativos que de pronto ustedes dicen, esto será de ella, ¿no? O sea, y sí, lo que está haciendo es probando cómo insertarse en otro modelo, ¿verdad? De forma de narrar, y porque están vivas, quieren ser parte también de una forma o de un estilo. Como yo vivo en Costa Rica y entonces consumo más literatura costarricense, me es más fácil, y además he tenido la oportunidad de conocer escritoras costarricenses, entonces les puedo decir, digamos, que en la actualidad, y que no me sorprende que también sea la realidad del resto de Centroamérica, hay una gran intención de fusionar estilos, de que no se te encajone en nada, es novela histórica, ¿verdad? Cuántica, sino que hay un juego ya muy libre, ¿verdad? Con lo que quiero contar, con lo que quiero decir. Hay formas narrativas muy tendientes a lo poético, hay poesía muy que se inserta dentro de universos más narrativos, y hay algunas que lo hacen bien y otras no, como en todo, ¿verdad? Hay una autora que yo no quisiera terminar sin mencionársela, porque su producción es muy grande en poco tiempo, pero además porque es una autora que viene del teatro, entonces es muy raro, porque no escribe teatro, escribe novela. Ella es María Bonilla Picado,
es una autora que la he podido seguir porque he tenido la oportunidad de presentar algunos de sus libros y porque es de teatro. Entonces, en su novela o en la forma en que ella tiene de narrar ha tenido bastantes problemas porque le dicen, pero es que ¿esto qué es? Y bueno, es lo que es, ¿verdad? Ustedes pónganle, ¿verdad? Y esta necesidad también de que nosotros con nuestro andar histórico también seguiremos etiquetando todas las cosas que tienen que ser, porque es que mira, acá tenés en los libros de ella, a mí me llama muchísimo la atención porque entonces hay, no sé, oraciones, recetas, poemas, trozos de canciones, hay libro objeto, mucho libro objeto, tú estás pasando una página, te pinchas con una aguja y hay un mensaje, ¿no? Y pasas la hoja y hay una estampa que no es la misma del otro libro que tiene la, ¿verdad? Es un poco, también hay una necesidad de volver a provocar al lector, y esto quiero decirles, me parece que las mujeres están mucho más dispuestas, y esto no es porque yo sea mujer, porque, bueno, pero siento que hay una disposición mayor a este otro juego. ¿Por qué? Porque las mujeres históricamente en las artes, se los puedo decir de buena experiencia y mano, las mujeres hemos sido fácilmente encasilladas en cosas, ¿verdad? Es que si haces esto, sos una mojigato, pero si haces esto, sos muy liberal. Pero si haces, entonces yo creo que las mujeres cada vez más, desde la escritura y desde las artes en general, tienen como, bueno, ya, ¿qué más? O sea, ¿qué más puede pasar? Que no me la dicen porque no es una poesía, bueno, pues alguien lo encontrará. Entonces, en el caso de María, es una escritora que conozco, admiro mucho, me encanta saber que sus producciones literarias son abiertas, o sea, no tienen frontera. Igual puede ser algo muy narrativo para alguien que de pronto se encuentra como con una cuestión muy poética o teatral, ¿verdad? Porque sus personajes, digamos, hablan como muy teatral. Yo digo, bueno, yo leo esto y me dan ganas de pararme a interpretar. Entonces, también se las recomiendo, y si están interesados, igual yo voy a seguir en contacto mandando cosas hasta que aquí hagamos un adoctrinamiento centroamericano. Porque ¿de qué hablan las mujeres centroamericanas? De lo mismo que hablamos en todas partes, ¿verdad? De lo mismo que se está hablando en Uruguay. Yo le quise poner a este encuentro trazos y huellas porque yo siento que los trazos y las huellas son las mismas, pero nos quedan como en formas diferentes, ¿verdad? O sea, en algunos lugares son huellas, no sé, de ratón, en otras son huellas de mamut, en otros momentos de la historia son huellas humanas, ¿verdad? O de gorilas, o de, no sé. Pero estamos hablando de lo mismo, pero no sé si nos estamos escuchando igual, ¿verdad? O sea, creo que las preocupaciones son las mismas en un país como Uruguay, donde es un estado laico hace tantísimo tiempo. Bueno, tendrá otras preocupaciones, ¿verdad? Y nosotros todavía estamos luchando con ese aparato tan represor que muchas veces la iglesia, o las iglesias, o los ramachecos, ya les contaré, que están ahí, ¿verdad? Vigilantes, de qué hacemos, de qué creamos. Pero yo creo que estamos hablando de todo eso que nos sigue incomodando. Y como les digo, si los escritores en general, escritores y escritoras, están hablando, sí, de problemas, de lo íntimo, del cuerpo, de la sociedad, las mujeres no están hablando, las mujeres están gritando. Y eso es algo que a mí me queda clarísimo. O sea, no hay voces femeninas que quieren solamente conversar. Las voces de las mujeres quieren que las escuchen, ¿verdad? Y quieren que pase algo, no solamente que alguien lea y bueno, y sí, que la forma y que bien. Nos cuesta más publicar, nos cuesta más que nos editen,
nos cuesta más que nos difundan. Y si no me creen, hagan la prueba. O sea, uno va a una librería y de impacto, ¿verdad? Primero tenés 10 títulos de hombres que leer, que mujeres, ¿verdad? Por lo menos así es en América. Y cuando yo mando a los muchachos o las muchachas a buscar material, pueden venir con 4 títulos de hombres y uno de mujeres. O sea, hay que hacer un esfuerzo, siempre hay que hacer un esfuerzo por buscar en las premiaciones también, en los top 10 de lo más leído también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leernos, ¿verdad? Escucharnos, intercambiarnos, tratar de buscar paralelismos. Centroamérica es América también. Centroamérica les puede decir a ustedes, suramericanos, mucho de lo que ustedes son también y que no sabían que eran, ¿verdad? Como cuando yo me encuentro con Cristina Peri Rossi aquí y me dice mucho de lo que soy, de lo que pasa en mí, como mujer, como en un entorno que no es ni corazón Uruguay, pero es que no es ningún lugar. Se está escribiendo desde muchos otros lugares y las problemáticas son universales. Entonces, ¿de qué hablamos? Las centroamericanas, de todo, como ustedes, ¿verdad? Solo que somos más pequeños, más olvidados, más pobres también y más dejados, digamos, de la mano, y también porque somos literatura del trauma y eso le cansa a muchos. Entonces, yo hoy les traje este poema. A uno creo que le tocó distinto, sí, ¿verdad? Yo quiero que lo vean como ese primer acercamiento, y les escogí a la autora más íntima, porque yo creo que si nosotros hurgamos en nosotros desde lo íntimo, estamos en disposición de emanar, o sea, como de tratar de comprender la realidad más amplia. O sea, en vez de empezar de lo general a lo más íntimo, particular, quiero que empecemos desde nosotras, ¿verdad?, hacia afuera. Entonces, les regalo a Eunice con todo lo que representa para mí, para Costa Rica, para la poesía, para Centroamérica, pero sobre todo para Latinoamérica, porque hoy ustedes ya conocen algo más que no conocían, y eso ya es un avance para todos, ¿verdad? Entonces, quédense con Eunice, con sus elementos terrestres, con su intimidad, con su misticidad, con su odio, ¿verdad? Y nosotros aprendamos a amarla, ya que la odiaron. Muchas gracias. Ahora sí, me ha hablado mucho. Este espacio de ustedes, pregunten, comenten, no tiren nada. Estoy abierta a lo que ustedes quieran de mí. Estoy expuesta y feliz. Hablen, es que me pongo nerviosa. Gracias. Me gustaría saber qué literatura uruguaya es la que llega allá, si es que alguna llega. ¿Cómo? Desde este lugar, saber qué literatura uruguaya si es que llega allá. Allá se lee mucho. De hecho, en los cursos de literatura latinoamericana, yo leí muchísimos uruguayos siempre, porque, ¿verdad?, además ustedes tienen carga muy pesada, ¿verdad? Está Galeano, está Benedetti, bueno, está Cristina, pero esa es una pasión y locura personal, pero se lee, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, tenemos como ese contacto, Benedetti, ¿verdad? ¿Son más hombres? Son más hombres.
Créeme que sí. O sea, ya les digo, mi locura por Cristina es algo así como muy particular, pero son más hombres. Igual si preguntas, o sea, que en Argentina, en Buenos Aires, me decía una amiga que es escritora, pues escribe precioso, Ivana López se llama, y ella me decía, ¿y qué se lee allá? Y lo mismo, ¿no? O sea, yo le tengo que decir, Borges, Cortázar, y mujeres, y yo, santo que, sí, cuesta, ¿verdad? Y no, es que y en mi caso no puede ser como un punto de partida, porque además yo leo teatro, peor, o sea, yo leo teatro, yo le digo un nombre y digo, ¿y quién? Entonces, pero sí, siempre son más hombres. Yo he querido hacer un artículo que está en ciernes ahí sobre hábitos lectores, que es lo que trabaja mi esposo, y yo quisiera darle como esta cualidad de hábitos lectores de literatura escrita por mujeres, no literatura femenina, feminista, no, literatura que escriben las mujeres, porque nos damos cuenta que sí hay un criterio de selección. O sea, tengo personas que son lectores expertos, como se catalogan dentro del espectro de la lectura, que leen muchísimo, y de pronto por cada tantos libros que leen de hombres, uno de mujeres. Y cuando se dan cuenta, es impactante, es como, ¿por qué lo hago? Bueno, porque hay menor exposición, menor difusión, menor que ganen en concursos, hay menor todo. Y no hay menor cantidad de mujeres que escriben muchas. Se hace literatura. En mi país hay una asociación nacional de escritoras costarricenses. Y todos, ¿cómo? ¿Y por qué? Y los escritores no se organizaron. Digo, se organizaron ellas. Entonces ahí en el stand de la Feria de Libros, como, pero oye, ¿por qué ustedes están juntas? Y porque si nosotras no nos acuerpamos, no nos acuerpa nadie. Están sacando los top 10 de los libros más consumidos, más leídos, y es como, ay, vamos a meter a una mujer, muy linda la portada, ¿verdad? Es así. Dime. No, me encantó, la verdad. Siento que, bueno, yo soy venezolana, escribo también, tengo un libro publicado, Novela Ley, escribo poesía. Y soy más aficionada a la poesía, ¿no? Más que a la narrativa. Siempre he estado como buscando por la única que conocía de todas las que nombraste era en realidad. Pero eso, que por ejemplo acá en Uruguay me ha pasado, yo soy licenciada en letras y aquí estoy haciendo periodismo, ¿no? Entonces, bueno, empecé con un nuevo proyecto que era como entrevistar a poetas uruguayos, ¿no? Para hacer un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que salí a hacer entrevistas en la calle, así a gente, a ver qué pensaban con una cámara en Plaza Independencia, no me parece una poeta uruguaya. De 10 personas, una sola dijo Bonnie Barburú. Después, bueno, hice la prueba otro día. Y tal, las mujeres somos unas desconocidas y creo que pasa en todos los países. En todos. Y bueno, sobre todo aquí en Uruguay me ha pasado también que toda la educación es como muy europeizada, ¿no? Entonces se conocen todos los franceses, se conocen todos los italianos, pero tal, no nos conocemos entre nosotros, entre la América. Somos unos desconocidos y estamos cerca, estamos ahí mismo. Entonces, me encanta esta iniciativa porque también soy una ignorante en literatura centroamericana. Todas. Y bueno, en Venezuela también hay muchas poetas muy interesantes, incluso estoy haciendo ahora unos talleres de poesía venezolana. Y bueno, nada, me encantó estar aquí, me encantó cómo hablas, cómo te expresas, nada, sentí como muy cercano esto porque creo que nos parecemos más. La forma de hablar, de expresarnos todo. Sí, yo tenía un poco de susticio, porque, bueno, es una necesidad también mía, porque yo creo que cuando uno quiere compartir algo, tiene que salir de la mesa y que hay espacios para todo, ¿verdad? Pero que cuando uno viene a introducir algo, un tema, es esto, ¿verdad? Tratar como de que haya una cercanía, de que ustedes no sientan que yo vengo a enseñarles nada, porque eso no es así,
¿verdad? Sino como, nada, quiero abrir un espacio para que hoy, si alguien se va con ese poema de Eunice y le da curiosidad por buscar a alguna de estas mujeres, si busca a Ana María Rodó, ¿verdad? Y dice, bueno, esto me llevó a esto otro, me encontré un cuento. Hay unos cuentos que a uno lo dejan impactado. Y los comentarios, ahora que vos decís, que yo escucho, cuando algo es muy bueno en Centroamérica, ¿saben qué dicen? Parece que fuera de otro lugar. Porque a ese nivel está también nuestra autoestima artística, ¿no? A veces, incluso vemos una obra de teatro y sale todo muy bien y es como, y salió también que parece que hubiera sido alguien de otro lado, ¿verdad? O esto es de tan buena calidad que no pareciera pico, como le decimos en Costa Rica, o no ¿cómo? ¿De dónde es? De Nicaragua, no te lo puedo creer, ¿verdad? O viene un maestro de, no sé, ¿qué me va a aportar a mí? Un maestro salvadoreño, por ejemplo. Ah, pero si es español, aunque no sepan nada, es de España. Hay que entenderlo bien, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ir a traer al aeropuerto al profesor español o francés. Pero si te dicen que viene de Guatemala, es como, o sea, ¿qué vas a ver, no? Nosotros tenemos mucho que trabajar en nuestra autoestima territorial, digamos, y ni se diga de que, por ejemplo, si somos mujeres, hablando de mujeres, también seamos mujeres que leamos mujeres y que expandamos eso, ¿verdad?, a que otras personas se acerquen a esas otras voces. Y hay mujeres escribiendo muy bien y hay mujeres escribiendo muy mal, como todo. Pero si no las conocemos, ni siquiera podemos dar ese criterio. Yo conozco personas que dicen, yo no leo mujeres, porque los temas que tratan a las mujeres, ¿vieron? O sea, hay toda una tendencia a pensar que es que las mujeres todavía seguimos hablando de, no sé, del matrimonio ideal o una cosa así toda romántica y no se dan tampoco la tarea. Es como, no, es que yo no leo mujeres porque es que los hombres sí que hablan de todo y las mujeres no, ¿verdad? Y hay muchos estigmas, o ahora ya más recientemente, no porque las mujeres ahora solo hablan de feminismo. Entonces todo lo que encuentro, entonces en vez de plantearse, ¿por qué será? ¿Por qué será que ese tema está tan en boga? Porque no investigas un poquito y lees. Entonces también tenemos que trabajar mucho en lo latinoamericano. O sea, allá en Costa Rica hay un incipiente interés por lo cinematográfico y yo hablo con directores que a mí no me gusta la trama de audiovisual, pero digamos, hablo con un director de audiovisuales y le pregunto que si ha visto cine argentino o mexicano, ¿no? Le apuntan a Hollywood así de una y después hacen la película y nadie la va a ver porque es una chafa, lo que sea, pero no se relacionan con relatos latinoamericanos. Entonces quieren hacer las cosas como se hace en Estados Unidos, por ejemplo, sin los recursos de Estados Unidos, y después se quejan porque los rechazan porque las cosas no las fueron a ver, porque no era Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay mucho que trabajar en la cuestión de la autoestima identitaria, ¿verdad? También, sin caer en el chauvinismo y tener la visión crítica de decir, o sea, no porque la mujer escribe bien, pero si nunca leo mujeres, tampoco me voy a enterar qué está pasando en ese universo, ¿no? O sea, que me estén hablando, también ha pasado y sigue pasando textos que no se sabe, o sea, que alguien se acerca y también lo lee, mira, y era una mujer. Es como, ¡wow! Una mujer podía escribir así, ¿verdad? También pasa. Y eso es también por falta de exposición, ¿verdad? Y de apropiación de la literatura. Una pregunta. Sí. El correo que estaba al principio. Sí, okay. Lo voy a apuntar otra vez. Se puede intercambiar, quizás, no sé, pedirte que nos mandes algunos. Yo voy a estar en contacto para siempre. Bien,
Este correo es CEG estudiantes, porque así, como a este correo solo me escriben estudiantes, ya no caen ahí en el correo personal, que no sé ya ni qué llega ahí, desde la última canción de La Vaca Lola y cosas así por mi hija hasta. Entonces, cegestudiantes@gmail.com, y ahí no les digo que soy ahí como, ¿verdad?, que paso pegada contestando correos, pero si ustedes me escriben y quieren algo, algún artículo, alguna cosa, yo les puedo compartir con todo gusto. Si tengo material escaneado también, ¿verdad? Hubo algo que a mí se me olvidó decirles. Hay algo que a mí me gusta utilizar, que tal vez a ustedes les pueda servir. A mí me parece que la literatura escrita por mujeres no debe ser incluida, o sea, debe ser incorporada. Yo aprendí que incluir no es lo mismo que incorporar, aunque aparezcan sinónimos en el diccionario. Tratemos de acostumbrarnos, y esto es como un consejo ahí a nota al pie, de que cuando uno incorpora, hace presente el cuerpo, y si lo que más ha sido anulado históricamente por parte, en contra de las mujeres, ha sido su propio cuerpo, tratemos de incorporar esas voces, hagámoslas presentes. Si tengo un corpus y no tengo mujeres, no incluyo una mujer para que parezca que soy muy inclusivo, sino convirtámonos en incorporadores de las voces, ¿verdad?, más marginales, y démosle un cuerpo. Entonces, no lo meto ahí a la fuerza, sino que lo hago presente, ¿verdad? Lo tengo ahí, lo comparo, lo estudio, y ya no es simplemente una inclusión vacía, ¿verdad? Eso a mí me ha ayudado mucho, ¿verdad? El otro día hablábamos de que la mayor cantidad de estudios que hay sobre escritoras costarricenses, en el caso nuestro, son hechas por hombres. Está bien, está muy bien, eso está muy bien, porque si no lo hubieran hecho estos grandes maestros, tampoco nos estarían. Pero eso me lleva a preguntarme por qué, ¿verdad? Ahí están los espacios, pero pronto no somos tan dadas a estudiarnos entre nosotras, y este es un espacio que les digo es de un valor impresionante. O sea, acá puede ser el germen de tantas cosas, de artistas incluso contemporáneas estudiándose entre sí. ¿Por qué tenemos que esperar a que aquel quede tieso ahí para empezar a leer? Pero es como, uy, me tengo que apurar porque ya se va a morir, ¿verdad? Eso pasa mucho. Y vean que si somos de la muerte así, fans, que apenas se muere, todo el mundo compra y se dispara. Entonces, yo los invito a que sea un espacio de incorporación más que de inclusión, porque entonces yo digo, ok, ahí está esta compañera escribiendo, vos misma, pintando, haciendo. Yo voy a estudiar su obra, no la obra después de muerta, la obra que está haciendo ahora. Y empiezo a conversar sobre eso que está pasando en el aquí y en el ahora. Y no dejo que sea después otro que sea el que hable. Han pasado cosas vacilosísimas, son muy divertidas. Muchos de los estudios de nuestras escritoras son extranjeros, ¿verdad? La persona, que yo lo respeto muchísimo, también es un maestro mío, pero digamos, la persona más respetable que habla de literatura centroamericana en mi país es alemán. Y es como tal cosa, tenés que ir ahí. Y uno dice, está bien, porque si él no lo hace, no lo hubiera hecho nadie, pero empecemos a hacerlo nosotros, a incorporar. Igual las editoriales que publican, no sé, los libros cuando ya tienen 80 años y muerto el escritor para que liberen los derechos. Exacto, entonces digo, habiendo tanta gente que escribe. Lo poquito que podamos hacer nosotros para que eso no pase, lo hacemos. Y ya, o sea, puede ser que funcione y puede que no, pero eso,
ser incorporadores. Es como, voy a traerlo aquí, a hacerlo presente, a leerlo y comentarlo ahorita que se puede, ¿verdad? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, gracias. También soy venezolana. Con muy poquito tiempo acá en Uruguay. Me causa mucha satisfacción escucharte porque creo que precisamente la gran deuda que tenemos en esto que dices de incorporarnos es leernos, es saber que estamos, es rastrearnos, es buscar a ver dónde está cada testimonio, cada voz, que tú hablas. Que no está solo en la literatura escrita por mujeres, está también en otras manifestaciones artísticas que están ahora, que han estado desde el principio del siglo XX hablándonos de cosas que son incómodas, que son desagradables, que son esas huellas, esas grietas, que nadie quiere nombrarlas, pero que están a través de la literatura femenina narradas porque es en nuestros cuerpos donde más duele. Y es precisamente desde allí, desde donde se cuentan esas historias, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite, no sé, una resonancia, no quiero usar la palabra empatía como me parece que suena muy romántica, pero una resonancia para rastrearnos, para encontrarnos, para podernos estudiar y para incorporarnos. Creo que todos los que estamos acá somos docentes, podemos ser de alguna u otra manera voces también para hablar de eso que es nuestra historia. Hablaba un poco de cómo característica de la literatura escrita por mujeres el tema testimonial. Y es que del tema testimonial se abre otra serie de herramientas que no las hemos conocido porque no nos hemos detenido en estudiar y que está en la literatura escrita por mujeres. No la vamos a encontrar en literatura escrita por hombres, aunque tengamos grandes obras y grandes maestros latinoamericanos, no las vamos a encontrar en ellos. Entonces es eso, leer, rastrear. Por supuesto. Por eso, digamos, yo pienso que mi pretensión también esto de trazar, ¿no? Huellas, para mí es eso, o sea, tenemos que olernos en toda Latinoamérica, porque estamos muy cerca, o sea, muy cerca de la historia, muy cerca en nuestros traumas también. Cuando a mí me llama la atención porque yo les hablo a los muchachos de Pinochet y sí, que lo ubican. Ya tengo como 2 años que me pongo así porque yo no, un momento, o sea, busquen, o sea, por lo menos. Pero Ríos Montt, no, es que, ¿cómo? Hubo aquí, no puede ser, pero yo pensé que solo era, o si no me dicen, profe, usted sabía que, usted sabía que había campos de concentración, bueno, vos sabías que en Costa Rica había campos de concentración y que sí tuvimos una dictadura, que fue la de los hermanos Pinó. ¿Cómo? Costa Rica hubo una dictadura, un fraude electoral, o sea, hay cosas, pero no tenemos idea porque nos volteamos la mirada. Entonces sí, rastrearnos, leernos, buscarnos, y por eso nos invitaba a esto de las escritoras. Busquen la correspondiente, hagan con un match, esto que hace uno con los exámenes de los chiquillos, ¿verdad? Con una socia, es como, mira, esto se parece a lo que dice esta es mejor, esta no tanto, pero hay una inquietud semejante, ¿verdad? Y esto que ella habla, por eso incorporar, porque el mapa, el cuerpo de la mujer, es un mapa que nos dice cosas muy tremendas de nuestra historia. No es lo mismo. O sea, en una historia de trauma, como es la historia centroamericana, si sos mujer, esa historia pasó por ahí 2 veces, ¿no? O sea, pasó 2 veces. Entonces, muchas gracias por ese comentario. Ahora podés revelar tu ciudadanía real, ¿no? Sí, bueno, descubrí que soy transnacional. No sé, yo soy uruguaya de mi imaginación, o sea, quiero pensar que hay algo que me está esperando, ya no es el amor, que ya, pero sí,
amo este país con toda mi alma, o sea, me parece que las cosas más bonitas que me han pasado aquí en muy poco tiempo, ¿verdad? Y que siempre quiero volver. Y cada vez que vengo, siempre hay una excusa más grande para volver. Conozco más gente que cualquiera de ustedes. O sea, mi círculo de amigos trasciende ya los habitantes de Uruguay. Entonces, sí, de verdad, es mi otro país y creo que sí, aquí está guardado algo para mí, o alguien guardó algo, o enterró algo, quién sabe qué hizo, botaron mi ombligo por ahí en alguna, o llegó ahí nadando, y no, muchas gracias porque estos días han sido maravillosos, han sido la mejor audiencia que he tenido ayer, hoy, el miércoles. Me siento como en mi casa, o sea, si me traen a mi esposo, a mi chiquita, mis abuelos y mi madre, ya estoy completa. La familia es todo lo que extraño en este momento y de verdad gracias, son personas increíbles, maravillosas y espero volver. ¿Oyeron? Inventen algo. Incorporada a la casa de Alicia, sin duda alguna. Definitivamente. Yo no sé si eso del ombligo ha sucedido, ha llegado. Pero yo por acá tengo un ritual de la casa de Alicia para que Silvia regrese y seguramente toda la energía acá de los compañeros apoya. Este es un pequeño detalle. Acá está, por supuesto. Para que los jefes sepan que yo dije el afiche, cuya foto se enviaste tú mismo, pero esto es un detalle que este año